¿Está bien? Hola, ¿cómo andan vos? ¿Qué hacen? ¿Saben quién soy, no? ¿Saben quién soy? Estaba acá, estaba acá escribiendo una cosita, ¿se las puedo mostrar? Se lee ahí, dice, te cagaron, igual mintieron. Dice ahí, jodete, y acá hay un caracol. ¿Eh? ¿Lo viene? Linda letra tengo, mirá qué linda letra. Mirá, te cagaron, igual mintieron. Jodete, caracol. Yo quería hablarle a ustedes, ¿no? A nosotros no, porque estamos acostumbrados a esto. Nosotros ya salimos de una. Los pusimos 15 años ahí arriba y ya salimos de una. Yo me acuerdo del trueque. ¿Se acuerdan? Apróntense para el trueque. Si no saben cómo se hacía, pregúntenle a un frente amplista que seguro les va a enseñar muy bien, porque nosotros supimos salir de esta con el trueque. Y yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo te sentís ahora vos? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís, no? ¿Sí? Bueno, jodete. ¿Sabes qué pasa? Tenés que avivarte. Se te avisó a tiempo. Y vos con el voto castigo, ¿no? Que la inseguridad. Que ahora te van a poner un policía por cuadra. Que así como en la policía que estamos bien. Ahora van a meter 15.000 más, ¿verdad? Porque con la que estábamos no estábamos bien, ¿no? No estábamos bien. Ahora van a meter 15.000 más. Después, ¿sabes qué? También te dijeron que no te iban a subir nada, ¿eh? No te iban a subir nada. Yo, porque, ¿cómo comiste? ¿Cómo comiste así? Del tupper comiste, ¿eh? Yo no puedo creer, gente que creo que es inteligente. Dejala ahí. Comiste bien, te van a subir. Mirá, lo que dijeron que te iban a bajar, te lo van a subir. Los gastos públicos no se pueden tocar, arriba los gastos públicos. Después, la nafta, la nafta, la nafta, comiste, la luz, comiste, el agua, comiste. ¿Cuándo te vas a avivar, Van a pasar 5 años así y te voy a ver seguir comiendo. ¿Sabes por qué? Y te digo una cosa, acá hay 3 generaciones de las cuales me he cruzado, 13, de las cuales me he cruzado y en realidad no les interesa que suba. No les importa. Y te voy a decir por qué. Primera generación. Gurisito, primeros votantes, ¿está? Primeros votantes. Que vivieron en el país destrozado, el país del Frente Amplio destrozado, lo vivieron. Primeros votantes. A ellos no les importa. ¿Sabes por qué? Porque son mantenidos. Esos primeros votantes son mantenidos. No les importa si sube o no sube. Total, estamos nosotros los padres para... El platito de comida va a estar siempre ahí, no pasa nada. No importa, vos votás tranquilo a Manini y todos estos mamarrachos porque piensan que el gobierno es blanco. No es blanco el gobierno. No es blanco. El gobierno es multicolor, es de todos, de todos. Es de todos. ¿Cómo será de todos? Que tuvieron que dejar personal del Frente Amplio ahí adentro para que le maneje los ministerios porque no tienen gente preparada. Pero todo no importa. Segundo, ya dije, hablamos de los gurises primeros votantes. Segundo votante, 40, 45 años, 50 años como yo, más o menos así. Y no, el que tiene plata no le importa. Ahora le suben el dólar para ellos, van a tener más plata. Y no les importa si no le mueve la aguja un 2, un 3, 4% más, no le mueve la aguja. Capaz que te mueve la aguja vos, que sos un empresario, que tenés 2 autos de Uber y sos empresario. Y manejás como un empleado y sos empresario. Y capaz que sí, y capaz que no te afecta a vos, porque tenés 2 autos de Uber, no te afecta. O 2, o no sé, lo que tengas. Eso no le afecta porque se va a mantener más plata. Tercera generación que no le afecta la suba. Tercera generación es la de los veteranos, los viejos, ¿está? Estos viejos de derecha que eran colorados, pero colorados antes se mataban con los blancos y los blancos ahora se mataban con los colorados, por ahora son todos amigos y tiran todo para el mismo lado y la verdad tienen un color, bla, 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 todas esas payasadas que dicen, escúchame, no les afecta, ¿sabes por qué?
Porque le quedan 3 cortes de pelo y se van, no saben si mañana se levantan o no. Entonces no les afecta a ellos si sube o no sube. Porque total, ya está, total por lo que me queda de vida a mí. Pero bueno, así piensan, ¿está? Ahora te pregunto a vos, ¿qué pensás hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Pensalo. El cola rajada, te cae.